Buenas noches, queridos aprendices. Mi nombre es Paola Andrea Escobar y seré la instructora que los va a orientar en la competencia de comunicación. A partir del día 17, o sea, desde ayer, se le dio inicio a la competencia y terminará el 30 de abril. En estos momentos les voy a explicar lo que vamos a realizar en esta primera evidencia. Entonces, primero les voy a enseñar el cronograma. Vamos a compartir pantalla. Entonces, en esta primera, primero les comparto el cronograma. Entonces, el cronograma de comunicación de la ficha 3119755, multimedia y web de la competencia de comunicación, la vocera es Diana Torres. Entonces, nos encontramos en la fase de proyecto análisis. Acá se encuentra la fase, se llama análisis. En la actividad de proyecto AP1. Entonces, la primera evidencia que vamos a realizar es esta evidencia. Se la encierro en otro color. Entonces, esta evidencia tiene dos resultados de aprendizaje. La evidencia se llama la comunicación como expresión humana. Acá dice video. Las personas por X o Y motivo que no puedan hacer el video me pueden hacer un trabajo escrito con la evidencia. O sea, en vez de video me hacen un trabajo escrito si en determinado momento ustedes ven que no pueden hacer ese video. Entonces, los resultados de aprendizaje de esa evidencia, uno, es analizar los componentes de la comunicación según sus características, intencionalidad y contexto. Y dos, argumentar en forma oral y escrita atendiendo las exigencias y particularidades de la diversidad de las diversas situaciones comunicativas mediante los distintos sistemas de representación. Esas son las dos resultados de aprendizaje para la evidencia del video, la comunicación como expresión humana. Esta inicia el 17 hasta el 30 de marzo. Esa evidencia va, o sea, tienen plazo hasta el 30 de marzo para enviármela. El que me la quiera enviar mañana, pasado mañana, yo estoy dispuesta y ingreso todos los días y voy calificando lo que ustedes van enviando. ¿Listo? Ahora les voy a mostrar la guía de aprendizaje. Este cronograma y esa guía son únicamente y exclusivamente de la competencia de comunicación. No hay más, que hayan comprometidos ahí otras competencias, no solamente la de comunicaciones. Ahora vamos a mirar la guía. Son dos guías que vamos a ver. La guía 1, que es la primera evidencia, y la guía 2, que es la segunda evidencia. Entonces, actividad de la competencia: desarrollar procesos de comunicación eficaces y efectivos, teniendo en cuenta situaciones de orden social, personal y productivo. Para el ser humano, comunicarse es una experiencia inherente a sí mismo, pues se presenta de diversas formas e incluye la transmisión y recepción de estímulos, ideas, pensamientos y emociones que a su vez se condicionan desde la cultura, el contexto social, la forma de sentir el mundo y los procesos de formación adelantados, entre otras condiciones de la experiencia humana. Las habilidades comunicativas se establecen desde lo verbal o digital, además de lo no verbal o analógico. Por ello, el llamado es a repensar la escritura y la oración como procesos de crecimiento personal y profesional, con miras a desarrollar procesos de comunicación eficaces y efectivos, teniendo en cuenta situaciones de orden social, personal, productivo, invitando a ver la naturaleza de la comunicación en diversos contextos y procesos dialógicos.
en la que se asumen diferentes actitudes en relación con el otro y que condicionan la construcción de relaciones personales y profesionales. Entonces, esta primera evidencia que vamos a leernos en el material de formación, ahorita se los muestro en Sayuna. El componente formativo sería comunicación oral y escrita, comunicándonos y argumentación. Entonces, la primera evidencia dice GA1 240201524 AA1, evidencia 1, que es el video. Acuérdense, si no pueden hacer el video, me hacen un trabajo por escrito en PDF que yo se lo recibo sin ningún problema. La comunicación como expresión humana. El proceso de comunicación se centra en generar una articulación entre cómo y para qué comunicarse. Por ello, esta actividad de aprendizaje busca que a través de la relación de un escrito y la posterior grabación de un video se expresa una situación problemática de su entorno profesional o área de formación y que conlleva a la resolución de esta. Un ejemplo de ello sería algún problema comunicativo en el entorno laboral que requiere solución. Flujo de información inadecuados entre diferentes áreas, porque poca asertividad en la comunicación entre líderes y jefes y colaboradores, lenguaje técnico y de poca comprensión para todos. Para ello tenga en cuenta la siguiente estructura, o sea, tanto el video como el trabajo, si no pueden hacer el video, lo hacen de esta forma. Primero, piense en una situación problemática como tema central para ser tratado en el video y busque la manera de cómo darlo a conocer de forma que impacte al receptor del componente comunicacional. O sea, si tienen un problema, ¿cómo lo pueden ustedes expresar? O sea, de una manera que impacte al receptor y no cause problemas, sino de forma que lo hagan de forma comunicacional. O sea, primero es revisar esa situación problema. Segundo, elabore un escrito en el que plasme toda la ideas frente a la situación problemática. Digamos, no hubo buena comunicación por X o Y motivo. El jefe no tiene tiempo para dedicarle al empleado o al subordinado y explicarle bien qué es lo que debe hacer. O sea, expliquen por qué se presentó ese problema. Puedes seleccionar el tipo de contexto científico, técnico, narrativo a partir de los conocimientos adquiridos en los componentes formativos, comunicándonos y argumentación. Ya les muestro esos dos componentes. Tercero, luego y mediante un video exponga el tema tratado en el escrito y al finalizar justifique el tipo de texto que eligió y el por qué. Para la realización del video puede utilizar la cámara del computador, o sea, lo pueden hacer de la manera que quieran. Y 4, para finalizar, elabore una síntesis del escrito en el cual relacione los aspectos más importantes de la situación problemática seleccionada. Entonces, miren, primero hagan un video. Si no pueden hacer el video, me pueden mandar un trabajo escrito donde primero relacionen la situación problema. Segundo, háganlo por escrito o háganlo de la manera que ustedes quieran. Científico, técnico, narrativo, como lo quieran hacer. Y después, entonces, en ese video o en ese escrito, al finalizar, justifique el tipo de texto que eligió y por qué. ¿Listo? Ahora, una vez terminada la sesión, yo les voy a enviar el cronograma y les voy a enviar la guía de aprendizaje de la competencia de comunicación de la primera evidencia. Cuando vayamos a la segunda evidencia, entonces ya le hago la guía número 2, que es la segunda evidencia. ¿Listo? Entonces vamos a mirar ahora en Sayuna el material. Estamos en la fase de análisis, en la actividad de proyecto 1, como dice el cronograma. Mire, acá dice análisis, actividad de proyecto 1 y vamos a mirar la evidencia. Entonces, el material y la evidencia está acá. Dice 1524 AA1 y la 1524 AA2, que es informe acá. Pero esta 2 no la mostremos porque vamos a hacer el A1. Video, la comunicación como expresión humana. Le repito, el que no puede hacer el video me hace un trabajo bien escrito. ¿Listo? Una vez hagamos esto, vamos a leer el material.
Dice que leamos el material comunicándonos, argumentación, estos dos. Entonces vamos a ver el primero. Ustedes tienen que ver esos dos primeros materiales para en base de eso sepan qué es la comunicación, el tipo de comunicación y todo para que ustedes lo puedan ver. Listo. Entonces miren. La comunicación. Hablar de comunicación es hablar del ser humano como ser social y como individuo estructurado en su historia, su cultura, su genética, que a su vez figuran la forma de percibir y relacionarse con el mundo, haciéndolo único en la conexión en pensar, sentir, actuar. Hablar de comunicación implica mencionar elementos, procesos y contextos. En este orden se puede decir que la comunicación es el factor individual más importante que afecta la salud y las relaciones de una persona con los demás. Entonces vamos a ver este video para que ustedes sepan de qué que les explican ahí cómo que es la comunicación. Entonces permítanme, vamos a... Entonces, listo. Vamos a ver el video. Naturaleza de la comunicación. En cuanto a la naturaleza, la comunicación se piensa desde la tesis que el individuo en su condición humana se percibe a sí mismo y a su entorno mediante procesos comunicativos. Si bien no se citarán las etapas del desarrollo humano de manera detallada, sí vale retomar algunos elementos que den cuenta que desde edades tempranas se motiva o no al desarrollo del lenguaje y la lectura. Tal vez desde ahí se comprenderá por qué en muchos casos el escribir y leer pasan a ser necesidades de segundo orden. Vale recordar que el proceso de socialización se afianza en la infancia y que en esta etapa se inicia el proceso de lectoescritura. Al respecto a esto, Quintero en 1997 señala que solo se consolida plenamente 2 décadas después, acorde con el desarrollo de las estructuras neurológicas pertinentes. Lo que invita a pensarse en las barreras de la comunicación, toda vez que los contextos de desarrollo en edades tempranas marcan significativamente la creencia de virtudes propias como el hablar en público, el leer y el escribir. Habilidades que se desarrollan de manera simple o compleja según estímulos, oportunidades, procesos y patrones comunicativos en estas edades. Con esto no se estima que no se pueda lograr ser lectores, escritores u oradores. Solo quiere decir que hay que mirar la historia para comprenderla, escribirla, contarla, fortalecerse y asumir retos, a la vez que se consideran estas habilidades como parte del crecimiento integral, en el que la lectura, la oratoria y la escritura pasen a ser necesidades de primer orden en lo profesional. Listo, eso es, nos explican ahí como el proceso, la naturaleza de la comunicación. Ahorita, procesos de la comunicación. Acuérdense que vamos a leernos todo esto. Los procesos de comunicación son sensibles de cambio precisamente por la influencia del medio en el individuo. Quien si lo estima se da el permiso de reconocer el proceso comunicativo, su rol y responsabilidad en dicho proceso. La comunicación requiere de dos interlocutores participantes en el proceso de la comunicación. El receptor o comunicador dice que la recibe. Si esta relaciona en la misma dirección, se convierte en un comunicador y así sucesivamente. Hay diferentes estilos de comunicación: la actitud pasiva, la actitud agresiva y la actitud asertiva. Entonces voy a explicar cada uno de ellos, vamos a leer para que ustedes sepan exactamente la diferencia de cada uno, para que de pronto vamos a ver entre uno y otro cuál es la diferencia, cómo nos puede ir mejor, en cuál comunicación puede irnos mejor. Si tomamos una actitud pasiva, entonces, ¿qué nos puede pasar? La persona asume una actitud pasiva en el momento en que calla ante el maltrato que recibe. Se suma a otra tesis, así no esté de acuerdo, no cree en sus conocimientos o no le es fiel a estos. Se deja llevar por lo que le digan los demás. Le condiciona la baja autoestima.
siendo esta una de las barreras más comunes en los procesos de comunicación. O sea, cuando nosotros queramos ser una actitud pasiva tampoco nos sirve, pues muchas veces uno es preferible callar y aguantar un poquito y no de pronto exaltarse mientras todo el mundo se calma un poco. Pero esa actitud no es buena tomarla porque uno debe dar a conocer lo que uno siente. Porque si uno se queda callado, porque si uno acepta lo que los demás le dicen, todo el mundo se le va a pasar por encima. Así uno no esté de acuerdo. Entonces, es una actitud que no es buena tomar. Pero que en determinado, que todo el mundo esté bravo, alborotado o algo, es una actitud que debemos de estar mientras la gente se calma. La actitud agresiva. De otra parte, se asume una actitud agresiva cuando la persona desde su cultura, su crianza y la forma de percibir al otro piensa la violencia como recurso para solucionar problemas o sortear situaciones que estime van en contra de su lógica, dado que se aferra tanto a esta que desconoce otras formas de pensar. O sea, las personas agresivas tampoco son buenas, las cosas no se van a solucionar agresivamente. Ni tenemos que ser ni pasivos ni agresivos, debemos de utilizar un término medio. La actitud asertiva, que es como la más conveniente. La actitud asertiva frente a la comunicación denota contundencia enmarcada en el respeto por el otro. Desde la democracia de límites en la relación implica tolerar lo intolerable sin la expectativa de que el otro sea tolerante. La asertividad implica tranquilidad consigo mismo y con el otro. Implica gestión de emociones y por lo tanto inteligencia emocional. La persona asertiva se da el tiempo para pensar, sentir y actuar, a la vez que sin aferrarse a sus impulsos acepta y comprende la diferencia del otro, complejizando sus miradas en diversos contextos. O sea, asertiva no es ni de tirándole al uno, ni ser agresivo con el otro, ni nada. Asertivo es entender y ser razonable con lo que los demás explican. Una persona asertiva le da tiempo para pensar, para sentir, para actuar. Entonces, esa es como la comunicación más adecuada que nosotros debemos de utilizar, no dejándonos llevar por la agresividad o por el miedo, no. Es asertivo, es escuchar, entender, pensar y sentir antes de actuar. ¿Listo? Entonces, vamos a leer todo lo que sigue, la comunicación verbal y no verbal. La verbal es cuando utilizamos el término vamos hablando y no vamos y decimos cosas que no es. De pronto la no verbal es la que nosotros podemos pensar, de pronto la podemos escribir o la decimos en un contexto. Entonces, vamos a leer toda esta comunicación, la expresión y la voz como herramienta. La forma de expresarnos, digamos, podemos ser asertivos, pero de pronto los gestos que hacemos, las muecas, la mirada, todo también nos ayuda en comprender o en exaltarnos en unas situaciones que vamos a tener. De pronto la comunicación no va a ser la más adecuada. Si tú hablas y explicas y de pronto no haces gestos feos o no miras feo, entonces puede ser también una herramienta que te puede servir. Pero de pronto dices, sí, sí estoy de acuerdo, pero está mirando feo o está haciendo muecas, pues entonces las otras personas entienden que tú no estás de acuerdo con lo que se está diciendo. Entonces, recomendamos leer todo esto. Mire, recomendaciones, la intensidad, el tono de la voz, la entonación, el timbre, todo eso tiene que ver con la forma de comunicar. Escuchar con los sentidos. Vamos a leernos todo el material para que ustedes sepan qué es lo que deben de hacer la evidencia. O sea, cómo van a hacer esto. Si ante una situación problemática, ¿cómo van a manejar el tema? Entonces vamos a leer esos 4 puntos y lo hacen en una sola en las hojas que ustedes requieran, pero primero me hacen una portada. Si van a hacer trabajo, acá dice que es un video, pero si no pueden hacer el video, me hacen un trabajo. Entonces, si es el trabajo, me hacen una presentación, una introducción, hacen la evidencia y por último hacen unas conclusiones. Y una vez terminado eso, entonces ya me pueden enviar el trabajo.
Yo diariamente voy calificando sin ningún inconveniente. De igual manera, ya eso queda grabado. Ahorita les voy a enviar al grupo, pero pues apenas me unan al grupo, les envío la guía de aprendizaje y les envío el cronograma para que ustedes sepan las fechas que inician y termina la evidencia y de qué se trata y todo. Entonces, quedamos en la espera de cualquier inconveniente que se les llegue a presentar para que ustedes me cuenten y me digan cómo colaborarles. Si necesitan otra sesión, si me quieren escribir al grupo, si me quieren escribir al interno, por mí no hay ningún inconveniente. ¿Listo, chicos? Muchas gracias. Feliz noche para todos.